Bueno amigos, pues hoy a petición de uno de los patronos del canal, y qué bien que se pidan más películas así, estamos aquí para hablar de una vez por todas de, un verdadero clasicazo de la historia del cine, un verdadero emblema del cine de animación de todos los tiempos, y básicamente la película que inició un sueño, la película que inició una de las empresas cinematográficas más grandes, la película que lo cambió todo. Estaba hablando, por supuesto, de Blancanieves y los 7 enanitos, de 1937, producción de Walt Disney Pictures, producida por el propio Walt Disney, pero dirigida por David Hunt, un realizador que en general se dedicó a trabajar con la productora de Walt Disney para los cortos animados, pero que es verdad que años después daría a la casa Disney otra de sus películas más emblemáticas, siendo el director de Bambi, una película realmente bella. Y bueno, ¿qué puedo decir? Había que hablar de esta película porque no solo es la primera de las princesas Disney, ¿no?, que empezó ese camino de Cenicienta, de la Bella Durmiente, de la Sirenita, etcétera, sino que es que fue la película que lo empezó todo. Fue el proyecto del loco Disney, porque, lo que inició el señor Walt con esta película fue verdaderamente una cruzada de loco. Una cruzada de un visionario, un hombre que apostó por algo que no tenía ninguna garantía de éxito, que realmente no había indicativos de que esto pudiera salir adelante, que lo consiguió con mucho esfuerzo, hipotecando hasta su casa, y que al final fue el inicio de algo que le valió, su nombre en las estrellas del firmamento por toda la eternidad. Hoy en día no hace falta decir nada, luego ya hemos sabido todos lo que ha pasado, y hoy en día la Walt Disney es, la empresa más poderosa de Hollywood, así tal cual. Cada vez absorbe más cosas y tiene un monopolio prácticamente absoluto de todo, algo increíble. Desgraciadamente tengo que decir que poco o nada tiene que ver con lo que fue Disney en su momento. Los últimos grandes pasos dorados la Walt los dio en los 90, eso está claro. O sea, el siglo bueno de Disney fue el siglo XX. Y la verdad es que no sé qué pensaría el propio Walt si viera lo que es hoy de su nombre, de su franquicia, de su industria. Pero yo no sé si estaría muy orgulloso de ver que se ha convertido en lo que él creo que... contra lo que él quería luchar, ¿no? Pero bueno, eso es tema para otro vídeo, que sin duda me gustaría hacer. Hoy vamos a hablar de Blancanieves. Blancanieves. Blancanieves en esta película está sacado de otro de los cuentos literarios de los hermanos Grimm, que han sido fuente de inspiración para muchas de las obras de Disney más conocidas, obviamente con alteraciones que se hacían por parte de los guionistas y realizadores para suavizar y readaptar un poco el tono a los tiempos modernos en aquel entonces, claro. Los tiempos modernos en los años 30 eran los años 30. Pero para que se entienda lo que supone esta película, no solo es que sea una película maravillosa, una película que puedes ver cientos de veces, una película que gusta a niños y a mayores, una película que se ha convertido en algo emblemático, una película que ha inspirado cientos de obras, homenajeada hasta el cansancio, que es la semilla de algo enorme, sino que fue un verdadero desafío, porque claro, hoy en día pensar en hacer una película de animación pues suena de lo más normal. Todos los años en las carteleras tenemos películas de animación, hay series de animación por todas partes, y la animación, tanto occidental como oriental, ¿no?, especialmente en Japón con el anime, pues se ha convertido en algo propio de la cultura popular, se ha convertido en algo propio, ¿no?, sine qua non de la coyuntura humana, ¿no?, del ideario común. Pero en los años 30, ¿qué implicaba esto? Porque claro, el cine como tal empieza a finales del siglo XIX, en 1895, por ahí, las primeras realizaciones audiovisuales. Pero claro, todo lo que se hace es, en general, basado en imagen real, que es lo que puedes grabar con una cámara. Es después, ya en la primera década del siglo XX, 1915, 16, que ya, en la segunda década, que ya los productos animados entran a formar parte de un posible proyecto para meterse en el cine. Es decir, podemos grabar imágenes, tenemos imágenes estáticas, ¿qué pasaría si las secuenciamos, ¿no? Secuenciamos dibujos, ilustraciones, y los convertimos en eso, una animación.
el cine de animación, o lo que también decimos en español, dibujos animados. Pero claro, repito, lo que hoy nos parece de lo más normal en su día no lo era. Y es verdad que Blancanieves está tenida como la primera película de animación de la historia. No es verdad. La primera película de animación de la historia es una película que se hizo en Argentina, en 1917. O sea, 20 años antes de que se hiciera esta película. Pero claro, realmente el crédito lo tiene Blancanieves. ¿Por qué? Porque es la primera que lo hace con una técnica narrativa habitual, es la primera que lo hace musicalizada. La película original en Argentina, que además sirvió como sátira a un político que luego en Argentina fue sacado por militares, vaya, la historia de siempre, ¿no? Pues estaba hecha con una técnica de animación muy diferente, es decir, lo que pensó el autor era, él hizo hacía dibujos en 2D, ¿vale? Los recortaba y luego juntaba, por ejemplo, las articulaciones de los personajes y las cosía con hilo negro para que no se viera en la grabación, y luego él movía como si fueran marionetas los dibujos y lo grababa. Esa era la idea de animación. Lo que pasa es que esa película no se puede ver porque se perdieron los originales. Estamos hablando de 1917, en Argentina, ¿qué me vas a decir? Incendios que sufrieron los estudios donde se guardaban los negativos, destruyeron todo lo que había de esa película. Pero es verdad que el autor posteriormente hizo más obras y en algunas entrevistas se llegó a mostrar cómo realizaba la película. Una idea muy curiosa. Pero claro, es lo que digo. Prácticamente en blanco y negro, sin sonido, porque era cine mudo. Y era eso, una especie como de historieta. Lo que se acerca más, por ejemplo, a el corto clásico de Walt Disney de Mickey en su locomotora ahí, pum, pum, en el barquito, silbando, ¿no? Y echando humo por la chimenea. Blancanieves era otra cosa, porque la visión de Disney fue eso, un trabajo de chinos, vaya. Hacer un dibujo, perfilarlo, contornearlo, pintarlo, colorearlo y luego hacer el siguiente fotograma con un mínimo detalle de movimiento y así sucesivamente. Es decir, hacer tropecientas mil ilustraciones y secuenciarlas. Luego además fue añadiendo más técnicas, más capas, fue mejorando las cosas. En Bambi, por ejemplo, ya se innovó 10 años más, bueno, 10 años no, 4 o 5 años más tarde, ya empezaron estas técnicas en las que, bueno, creó esta serie de cámaras superpuestas. Lo tengo explicado en mi review de Bambi. Láminas superpuestas, donde una controlaba el fondo, otra un elemento entre el fondo y el personaje, y luego el propio personaje. Entonces podías jugar con la perspectiva. Esto me parece que con Blancanieves todavía no se hizo, pero vamos, la técnica de animación que empleó Disney en esta película fue revolucionaria. Ya lo había hecho con cortos, pero claro, otra cosa era hacer una película. Blancanieves y los 7 enanitos no llega ni siquiera a la 1:30, se queda 7 minutos de la 1:30, 83 minutos. Pero tela marinera. Al final terminó costando $1,5 millones de aquellos años. Claro, $1,5 millones para un presupuesto de hoy dirás, 4 perras. Estos son películas de bajísimo presupuesto hoy en día en Hollywood. Pero tened en cuenta la inflación, ¿vale? O sea, no era lo mismo $1,5 millones en los años 30 que hoy. En los años 30 con ese dinero comprabas muchísimas más cosas. O sea, y además la recaudación lo mismo. No sé si terminó recaudando 8 millones. Joder, es un montón de dinero. Hoy en día te parece una mierda, pero 8 millones en los años 30 era una pasta. O sea, teniendo en cuenta la inflación, sí, Blancanieves es de las 10 películas de animación que más han recaudado de toda la historia. O sea, un verdadero hito. Fue una monstruosidad lo que supuso esa película. O sea, cuando llegó al cine fue un verdadero fenómeno. Pero es un éxito que nadie se esperaba. Disney lo tenía muy claro y dijo, yo quiero que con esta película mi empresa avance al siguiente nivel. Y él sabía que con cortos animados para televisión no lo podía conseguir. Él dijo, necesitamos ir por una película, por el largometraje. Es la única forma de rentabilizarlo. Incluso en aquellos años que la industria del cine tampoco era lo que es hoy en día, a pesar de que ya daba pasos gordos y ya habían salido títulos gordos y que serían influyentes para el futuro del cine, Nosferatu, Gabinete del Dr. Caligari. Pues esta película sale en ese momento tan complicado, además en los años 30, en la Gran Depresión, una época de crisis en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Bueno, en el 37 igual ya no tanto, pero la cosa todavía está dando coletazos, ¿no?
el New Deal y toda la hostia. O sea, incluso en esos tiempos duros, donde no había forma de que mucha gente se llevara un jornal a la boca, había desempleo, este tío arriesgó lo que no estaba escrito para hacer la película. Él lo sabía. Tú en una sala de cine, la gente paga, va a ver tu película, gana, ahí ganas el dinero. Ahí es donde recuperas el dinero y ganas beneficios gordos. Con eso puedes financiar más películas. Con eso podremos crear e invertir en nuevas técnicas de animación y llevar esto al siguiente nivel. Y bueno, vaya que sí lo hizo. Este tío tuvo una visión increíble, pero bueno, Disney se las vio y las requetevió para financiar la película. El presupuesto inicial eran unos, no sé si 250.000, 500.000 dólares y no hubo manera de conseguir gran parte del presupuesto, llegando al punto de que, como he dicho antes, Disney hipoteca su propia casa para conseguir el dinero para sacar adelante Blancanieves. O sea, literalmente apostó su vivienda, apostó su vida a que esta película le iba a funcionar. Estas cosas que a veces solo hace un loco, pero bueno, estos locos son los que hacen el mundo de hoy. Y los que inventan el futuro. O sea, mientras hay un tío en un rincón acojonado con ay, no sé qué hago con mi dinero, te adelanta por la derecha un Elon Musk y revoluciona las cosas. Pues esto es lo mismo. Incluso su propio hermano y su mujer le dijeron que desistiera. Incluso sus más allegados le dijeron, mira tío, esto no va a funcionar. La prensa se está riendo de ti, dicen que eres un loco. Y el tío le entraba por aquí y salía por aquí. Dijo, mira, si me equivoco, que lo demuestren los hechos, que lo demuestre la taquilla, no lo que dijo la gente, lo que diga la gente. Y ¡pum! Ahí lo tenemos. El tío fue hábil, no inventó ninguna cosa, es decir, no tiene una película de metraje de hora y media con un personaje de los suyos, no metió a Mickey Mouse, no metió a Pluto, no metió... Dijo, voy a tener que ir con algo que el público reconozca. Así que agarró la historia esta de los hermanos Grimm sobre Blancanieves, Snow White. Una chica que vive con su madrastra, su padre ha muerto, y su madrastra le tiene celos y envidia de su belleza y quiere acabar con ella. Entonces se encontrará con los 7 enanitos que la ayudarán. Es un poco la historia que aquí ponen, ¿no? Es así que tiene sus truculencias la historia, y obviamente el Disney de aquellos años pues no es el Disney de hoy en día. Vamos, que hoy en día de la Disney o cualquier casa de animación tiene un producto así, en plan, para todos los públicos, sobre todo con algunas escenas al principio, la reina diciendo al cazador, mata a Blancanieves con esta daga y tráeme aquí su corazón, o la escena en la que Blancanieves corre por el bosque que vamos, trauma más de uno, realmente es otro nivel, pero bueno, es verdad que la película se puede ver perfectamente, ¿eh? Yo la he visto bien de niño y tampoco es que diga, Dios mío, qué espanto. Sí, bueno, la escena del bosque, o sobre todo la de la transformación de la reina en la vieja, que es, joder, de pesadilla, nivel 7, pero bueno, no, o sea, cosas como son, tiene su encanto. Y es una película que además, con sonido, a color y musicalizada, porque además esta fue otra de las fórmulas que Walt Disney crea en esta película y que se mantuvo en el tiempo en muchas cintas. Cuanto más adelante en el tiempo vas, quizá no tanto, y a lo mejor luego los temas musicales ya no son conducidos por los propios personajes, sino que es música de fondo. Es decir, podemos ver el salto entre esta película y Tarzán, que fue la última de la época dorada, ya la última de los 90, o penúltima. Pero vaya, es eso. En esta película los personajes cantaban, interpretaban las canciones con un número musical al puro estilo Broadway. O sea, el puro estilo teatral. Todavía ese cine virgen, ese cine novato que estaba empezando a abrirse paso entre las otras grandes creaciones del ser humano, la música, el teatro, la pintura, la escultura, la arquitectura, pues seguía muy atada al teatro. Y a pesar de que es algo que a lo mejor no tenía por qué funcionar, Walt Disney pensó implementarlo y funcionó. Las canciones de esta película son verdaderamente icónicas, son verdaderamente emblemáticas, y hay de varios estilos y registros. No es que la película viva de números musicales, pero tiene pues 3 o 4 bastante reconocibles, y la verdad es que quedaron fenomenal. Al final, cuando se hizo esta película, ¿vale?, que estuvo como 3 años en producción, 3 años para sacarla, terminó siendo un verdadero exitazo. La gente iba en manada al cine, la disfrutaban grandes y pequeños, fue un éxito de crítica, un éxito de público. Muchos de los entendidos que hablaron mal de Disney en un principio se tragaron sus palabras, se quitaron el sombrero y dijeron, nos hemos equivocado, usted es un genio. Y a partir de aquí, the sky is the limit. Obviamente, además, Disney fue muy listo. No se quedó simplemente en hacer peliculitas, sino que se arrimó muy bien pues, al buen estilo americano, haciendo cosas patrioteras. Sin ir más lejos, 4 años después, en el 41, usaría los enanitos
de Blancanieves, de esta película, para hacer propaganda para la guerra, ¿sí? Para la Segunda Guerra Mundial, haciendo un corto de 4 minutos donde los enanitos iban a la mina a acabar, ¿no? A acabar diamantes, y luego con esos diamantes iban a comprar bonos de guerra, ¿no? Como diciendo a la gente, venga, ir a comprar bonos de guerra para financiar al gobierno de Estados Unidos que podamos ir a salvar a Europa de los nazis y el fascismo, ¿no? Y a luchar por la libertad y la democracia. Entonces, usó a los 7 enanitos para eso. Es que el tío era un fiera, ¿no? Es que siempre le fue muy bien. También hubo cortos del Pato Donald burlándose de los nazis abiertamente, ¿no? El corto de Der Führer's Face es una pasada, es buenísimo, muy gracioso. Y vaya, creo que los hechos hablan por sí solos. La película para mí es una de las mejores de Disney, os lo tengo que decir. Hay otras de las clásicas que no me gustan tanto. No le tengo el mismo aprecio a Bambi, a Dumbo. Pero sin duda Blancanieves es un verdadero pasote de cinta. Además hay que decir que el doblaje español para mí ha sido francamente bueno. El original. Y vamos, le da incluso puntos a la película, por lo que lo creo que lo pongo incluso por encima del doblaje original. Porque bueno, al ser película animada creo que esto sí se puede hacer. Y vaya, recomiendo muchísimo que si veis la película todavía hoy en día busquéis el doblaje original, el doblaje que se hizo en aquellos años, porque es infinitamente superior a los que se han hecho después. No sé si la película se dobló en España, pero vamos, ni el intento. Y luego sé que se volvió a hacer un trabajo de doblaje en Hispanoamérica, pero mirad simplemente la escena de apertura con Blancanieves cantando con las palomas y llega el príncipe. Mirad el nivel de canto, de voz que tienen la actriz de los doblajes original y el actor de doblaje original con los de luego, los de después. Y es que aquí ocurre algo, y es que en los primeros doblajes se usaba en gran parte a actores que eran actores de teatro, incluso de ópera. Por eso cantaban tan bien. Por eso tenían una voz tan melódica, tan hermosa y quedaba tan bien con las imágenes. En cambio, en el doblaje que se hizo años después, ya se metió a actores de doblaje. Y este es el problema. Esto es cosa del signo de los tiempos. En aquellos años, los años 20, 30, 40, 50 todavía, los actores eran verdaderamente actores completos. Es decir, un actor te sabía bailar, te sabía cantar. No solo te sabía memorizar un texto y venga, interpreto delante de la cámara. Oye, que tiene mucho mérito, que lo que hace el actor en esencia es eso. Pero en general los actores eran más polivalentes, estaban más preparados. ¿Qué pasa? Que los actores ya de nueva estepa, ya de los 70, 80, 90 en adelante, pues eso, o son actores de doblaje o son actores que, eso, si tienen luego que aprender canto por una película, pues aprenderán si toca. Si tienen que aprender sobre pelea, pues aprenderán. Pero muchos ya antiguamente sabían de esgrima, sabían o de lucha escénica, sabían de canto, sabían de poesía, sabían recitar, sabían bailar muy bien. Entonces, bueno, cosa del signo de los tiempos, y el doblaje posterior que se hizo es netamente inferior, básicamente porque son actores y actrices de doblaje. No digo que lo hagan mal, pero por el amor de Dios comparad, es que no hay color, ¿vale? Y bueno, en España antiguamente simplemente es que no hubo doblaje porque en aquel año pues estábamos matándonos entre nosotros en la guerra civil y no estábamos muy para películas de Disney, ¿no? Y bueno, es uno de los factores por los que en esencia en España no hubo doblaje de animación hasta ya finales de los 70, 80, 90, creo que cuando ya se hacen la mayoría de doblajes de Disney y de las películas animadas. Y hasta ese momento lo que había habido era el doblaje de Hispanoamérica, que para mí era el bueno, el de antes, no el de ahora que hay, o sea, el de antes. ¿Por qué? Porque era verdaderamente un doblaje español de verdad. Porque no era como ahora que la industria predominante de doblaje es de México, hay alguna cosita de Chile, de Argentina, pero mayormente lo que predomina son los actores de doblaje mexicanos. No digo que lo hagan mal, pero es que el antiguo doblaje era un verdadero coro. Era una verdadera reunión de dobladores de muchas partes. Es decir, podías ver en una escena uno que estaba doblando que era mexicano, luego otro que era dominicano o cubano, otro que era argentino, otro que era español. Y joder, le daba un encanto buenísimo. Además, lo que digo, la calidad y la preparación de las voces. O sea, haced una prueba, por ejemplo, con el libro de la selva. Los buitres que salen, uno se ve que es andaluz, otro se ve que es mexicano, otro ve que es no sé si es de Puerto Rico, o Cuba, o República Dominicana, pero bueno, caribeño seguro. Entonces, joder, es que no hay color. Eso para mí fue el verdadero doblaje.
el que nos unía a todos, y no hay mierdas luego de doblaje España y doblaje Hispanoamérica, son gilipolleces. Cuando todo estaba bajo ese registro, funcionaba de puta madre, y a mí que nadie me diga que no, porque de verdad, por favor, comparad los horrorosos redoblajes que se han hecho tanto en Hispanoamérica como en España de los clásicos Disney, ya entrada en la década de los 80, 90 y los 2000. Es que no hay color con los doblajes originales, y con Blancanieves, vamos, lo mismo. La escena de apertura con el príncipe, los reflejos en el agua, la persecución por el bosque, con todas esas caras que la pobre muchacha inocente y asustada ve de pesadilla, cómo juega con la mente del espectador en algunos momentos, como cuando ella imagina que los troncos de madera podrida en el agua son cocodrilos, no son caimanes que la atacan, el cazador arrepentido, la reina transformándose, es una de las mejores escenas de la película, cuando llega a la casa, canta con los animalitos, los enanitos luego la descubren y se hacen sus amigos, el final, en fin, es que esta película es una escena tras otra, un verdadero marco histórico para la cinematografía universal y sobre todo el cine de animación. Y es una de esas películas que más me hacen pensar en lo denostado que a veces está el cine de animación y en lo poco tenido en cuenta que está. Porque sí, mucha categoría en los Oscars de mejor película de animación y muchas pollas en vinagre, pero cuesta horrores que verdaderamente este tipo de cine esté tenido en cuenta, especialmente entre el público adulto. Porque, y esto ha sido una especie de talón de Aquiles, una especie de cuchillo de doble filo de Disney. Sí, sus películas fueron muy buenas, sus películas fueron la antesala de la animación, fueron el referente máximo con la que otras casas de animación luego quisieron competir y nunca llegaron. Pero a la vez, el hecho de enfocarse tanto en el público infantil hizo que erróneamente en Occidente haya esa percepción de que el cine animado solo es para niños. Y eso es algo que me toca profusamente las cosas que me cuelgan entre las piernas. Pero profundamente, porque, vamos, de eso nada. Hay excelentes películas animadas para adultos. ¿Y cuántas nos habremos perdido hasta que se decidió romper un poco con ese veto, o ese cordón sanitario que había puesto el cine animado de Disney? Porque hay verdaderas joyas de la animación que son a veces menospreciadas o ignoradas por gran parte del público solo porque se piensa que es de niños. Es una cosa que rompió muy bien esa barrera cultural, yo creo que, por ejemplo, el anime japonés, que desde siempre ha sido de cariz más adulto, juvenil por lo menos, y adulto. Y yo creo que es el que ha ayudado a romper con esa barrera, porque cuando yo era crío, incluso en los 80 también lo sé, de oídas obviamente, cuando llegaban ese tipo de obras, los adultos, esto es para niños porque son dibujos, claro, luego veías esas hostias en Dragon Ball, o esa sangre en Yu Yu Hakusho, o esos desnudos en Ranma, y decías, bueno, esto es de niños lo que yo te diga, ¿no? Entonces, es una especie como de barrera que sin querer el Disney puso, pero vaya, que al fin y al cabo esta película fue la culminación de la visión de un hombre que fue un verdadero adelantado a su tiempo, un visionario sin precedentes. Blancanieves es una verdadera obra maestra, es no solo por lo que digo, por la importancia que tuvo, sino porque es que la película está profundamente bien narrada, orquestada, como catalizan todo el cuento haciéndolo un poquito más suave, pero sin hacerlo excesivamente infantil. Sí, bueno, en algún momento es un poco azucarada, un poco ñoña, pero la verdad es que es una película que es que la sigo viendo y me sigue encantando, y es la película que ha sido la rompedora de generaciones, porque Blancanieves ha sido la película de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, nuestra película, y será de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y eso es el legado más bonito que puede haber en el cine y la mayor corona que se ha puesto el noble Walt Disney, Dios lo tenga en su gloria, sobre su cabeza. Porque esta película, de verdad, es fantástica. Un verdadero 10 de 10. Obra maestra absoluta de la animación occidental y de la animación en general, y qué coño, incluso de fuera de la animación, esta película es brutalmente buena. Pese a su simpleza, pese a que es antigua, que tiene muchas cosas que ya parecen trilladas o carcas o viejunas, la película se conserva como el vino. Cada año que pasa tiene mejor sabor, cuerpo y aroma, y eso es verdaderamente lo que le da el valor a Blancanieves y los 7 enanitos, por encima de todas las cosas. Y un último apunte antes de terminar, esto ya como anexo, ¿no? Como añadido,
una cosa que he ido pensando con los años, de esas cosas que de niño no la piensas, obviamente, porque ni te lo planteas ni te das cuenta, pero de adulto se te viene a la cabeza. Y siempre lo he pensado. ¿Y si cuando Blancanieves está en el ataúd, cofre, lo que sea, y viene el príncipe y la besa y ella despierta y se va con él, y si en realidad, que esto está inspirado en Romeo y Julieta, lo dijo el propio Walt Disney, igual que las escenas del bosque se inspiró en Nosferatu y el gabinete del Dr. Caligari por el aspecto de terror, y si ese momento realmente no es una metáfora de que realmente pues Blancanieves muere y no es el príncipe más que la propia parca, la propia muerte, porque cuando la vemos a ella irse, se va hacia ese castillo iluminado de luz, va sobre el caballo blanco, o sea, es realmente como si fuera el cielo, ¿no? No sé si realmente esto fue un subtexto que el propio Disney puso más para los adultos, pero es una idea que siempre la ha tenido ahí detrás de la cabeza. Es más, la primera aparición del príncipe es cuando ella está asomada en el pozo, ¿no? Como una verdadera... ¿Qué hubiera pasado si Blancanieves caía al pozo? Pues hubiera muerto. Es como si la propia muerte viniera a advertirle. Sé que es muy macabro, pero es una idea que... Sí, pues está bien pensar cualquiera de las dos opciones, ¿no? Que sí, verdaderamente el príncipe va y la salva, el amor verdadero es el héroe. Pero siempre he tenido como esa doble lectura ahí que me ha llamado la atención. No he sido el primero que lo ha dicho, pero es verdad que lo he pensado. En fin, nada más que decir. Un verdadero pasote de película que tenía que estar sí o sí en el canal. Y me queda algún que otro clásico por comentar, pero eso ya será en otro review. Si os ha gustado la reseña, ya sabéis, darle like, compartid el vídeo, comentadlo. Eso ayuda al algoritmo a posicionar mis vídeos, a que os lleguen mejor las notificaciones. Suscribiros si no lo habéis hecho y activad la campanita de los webs para que YouTube os avise siempre de que subo contenido nuevo o publico algo. Y si queréis apoyar aún más al canal, acceder a ventajas exclusivas, ver los vídeos antes que nadie, incluso con semanas de antelación, o pedir alguna reseña a vuestro gusto, pues tenéis aquí abajo el link a Patreon, el link a PayPal y el botón de unirse a la comunidad de miembros de YouTube. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.